entonces el gerundio. Al gerundio también se le conoce como, ¿tiene por ahí? ¿Cómo? Adverbio verbal. Adverbio verbal. ¿Por qué creen ustedes que sea eso de adverbio verbal? Porque puede funcionar como ambas. Porque puede funcionar, exactamente, puede funcionar como un verbo y puede funcionar como un adverbio. Y en muy raras ocasiones funciona como un adjetivo, nunca como un sustantivo. Ok, entonces tenemos tres funciones del gerundio. Dijimos que puede ser verbo. Bien, puede ser verbo. Ok. Puede ser también Adjetivo. un adverbio. Un adverbio. Entonces puede ser un adverbio. Y puede ser, ¿no encuentras que un adjetivo? Muy raras ocasiones, y vamos a ver los dos únicos casos en que puede ser un adjetivo, no se espanten. Nada más hay dos casos. ¿Ok? Son los verbos, adverbio y adjetivo. Cuando actúa o cuando funciona como adverbio, el gerundio puede ser núcleo de proposiciones incorporadas. ¿Se acuerdan ustedes que era una proposición incorporada? Una oración subordinada. Una oración subordinada, no más que eso. Una oración subordinada es lo mismo que una proposición incorporada. En esos casos, el gerundio expresa 5 tipos de circunstancias. La primera es la circunstancia de modo, puede ser una circunstancia de tiempo, puede ser una circunstancia de condición, puede ser concesiva. ¿Ok? Entonces, si implica o si funciona con esos tipos de circunstancia o expresa esos tipos de circunstancias, hablamos entonces de proposiciones. ¿Qué tipo? Adverbiales. Entonces, en el caso de circunstancias temporal, hablaríamos de una proposición adverbial de tiempo o temporal así. ¿Ok? Entonces, cuando es verbo, puede ser núcleo de una proposición adverbial temporal. ¿Ok? Cuando expresa circunstancia de modo, que es casi la más común, hablamos entonces de qué tipo de proposiciones adverbiales. Modales. Muy bien. Ok. La otra circunstancia que expresa y que hablábamos es de causa. Implica o expresa una causa. En esos casos, ¿qué tipo de proposiciones estamos hablando? Proposiciones causales, adverbiales causales. ¿Cuáles eran los otros tipos de circunstancias que expresa condicional y concesiva? Ok, entonces fíjense, el adverbio, cuando actúa o cuando funciona en una oración como verbo, puede ser núcleo de diferentes de diferentes tipos de proposiciones incorporadas. Puede ser núcleo de una proposición temporal, modal, causal, condicional o concesiva. Pero también dice ahí que puede ser o funcionar como un adverbio. Cuando el gerundio actúa como adverbio, ¿qué creen ustedes que hace en una oración? Modificar el verbo. Modificar el verbo, muy bien. ¿Y qué tipo de modificación le hará al verbo? De modo, absolutamente. Muy bien. Modifica el verbo en una forma de modo. Es la única modificación que hace el gerundio al verbo. Y por último,
tenemos que también funciona como adjetivo, pero en dos únicos casos. En el caso de hirviendo, cuando hablamos de agua hirviendo, hirviendo modifica agua, pero en realidad estamos hablando también de agua hirviente, ¿no? Que está, entonces, hirviendo. ¿Y cuál era la otra? Y ardiendo. En el horno, ardiendo. Y ardiendo está modificando el sustantivo horno, ¿verdad? Entonces son los únicos casos, fíjese, en que actúa como un adjetivo. Fácil el gerundio, ¿verdad? En el adverbio proteíno que dice callandito. Porque es otra de las cosas que es importante de esa observación, Vivi. El adverbio puede, la única forma de que puede admitir un cambio de desinencia es en esos casos. Callandito, corriendito. Se acepta ese tipo de expresiones. Porque decíamos que el adverbio, el gerundio, es invariable, ¿se acuerdan? Que no cambia. No cambia de modo, no cambia de género, no cambia de número. Pero el único caso es como el que mencionaba aquí, en el caso de corriendito, callandito. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Según este autor, ¿verdad? Nada más dos casos como adjetivo, hirviendo y ardiendo. Todos los demás casos, muchachos, están actuando como adverbio de modo o como el núcleo de una de las preposiciones incorporadas, en el caso de actuar como verbo. ¿Sí? Bien, entonces los ejemplos. En el caso del gerundio como verbo, en una oración subordinada temporal, ¿cuál sería el ejemplo? Temporal. Habiendo revisado todo, no encontró falla alguna. Muy bien. Habiendo revisado todo, no encontró falla alguna. ¿Por qué creen ustedes que esta sea temporal? Oración subordinada temporal. ¿Alguna idea? Porque el habiendo realizado nos está diciendo que primero realizó esa acción y ya después no encontró falla. Absolutamente. Fíjense, cómo no tenemos ningún nexo que nos indique un tiempo ahí, si se fijan. ¿Y cómo podemos saber que es temporal? Porque estamos hablando de una oración, cuando usamos el gerundio en este caso, estamos hablando de una oración que finalizó antes de otra, ¿no? Habiendo revisado todo, quiere decir que revisó todo. ¿Y después qué hizo? No encontró falla. Entonces esto pasó antes de que no encontrara falla alguna. ¿Sí? Por eso es temporal, porque nos indica el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo no encontró falla alguna? Después de revisar todo, que es lo que nos expresa habiendo revisado todo. ¿Sí? Muy bien. En el caso de las modales, ¿cuál sería el ejemplo? El tigre siguió inmóvil, observando su presa. Muy bien, el tigre. ¿Cuál sería nuestra proposición incorporada o oración subordinada? Observando su presa. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo. Porque el gerundio es observando. Absolutamente, porque ahí tenemos el gerundio. Y el gerundio inicia nuestra oración subordinada o proposición incorporada. En el caso de observando a su presa, fíjense entonces, ¿qué tipo de oración subordinada, de qué tipo de oración subordinada estamos hablando? Modal. ¿Por qué modal? Porque nos está diciendo ¿Cómo estaba? Exactamente, responde a la pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo siguió el tigre? Observando a su presa. ¿Sí? Muy bien, jovencito. Seguimos entonces con causales. ¿Cuál sería el ejemplo? temiendo mayores problemas, los hizo seguir.